love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness running, it keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, gosh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Buenas noches, Dios los bendiga, familia de Monterrey y cualquier otra persona que está escuchando este video, esta prédica en esta noche. Reciban una bienvenida de nuestros pastores José Luis y Patricia Lucero y de mi parte Fabián Campos Jr. Y antes de comenzar, le doy muchas gracias a los pastores por su confianza, por esta oportunidad de permitirme
compartir la palabra, el consejo de Dios. Y le quiero dar muchas gracias en esta noche a mi mamá y a mi segunda mamá, a mi abuelita, que es mi nana. Les quiero decir que muchas gracias por sus oraciones a través de los años, especialmente estos últimos 7 años. Gracias por sus oraciones, por pelear por mí, y gracias a sus oraciones y a la gracia de Dios, en esta noche estoy aquí de pie predicando la palabra de Dios. Amén. Y sin quitar más tiempo, voy a hacer una oración. Esta noche, Padre, te doy gracias, te doy honra y te doy gloria. Te agradezco por esta oportunidad de que me das de predicar tu palabra, Señor. En esta noche me quito yo para que hables tú, Señor. Yo solo soy un instrumento, un vaso para ti, Jesús. Te pido, Espíritu Santo, que vengas en esta noche y te muevas de una manera especial, porque tú eres el único que tiene el poder de llegar a los corazones, al alma y a lo profundo donde nada ni nadie puede llegar. Solamente tú, Espíritu Santo. Cambia las vidas, quebranta corazones, cambia las mentes, Señor. Habla en esta noche, porque te escuchamos, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y sin quitar más tiempo, les pido que si gustan abrir sus Biblias en el Salmo 139, y pues aunque no lo busquen en su Biblia, de todos modos yo se los voy a leer. Amén. Y vamos a leer el Salmo 139, del 13 al 16. Y si les gusta a ustedes estar acompañando la palabra, la prédica con su Biblia, pues pónganse listos, porque esta noche va a haber mucha palabra de Dios. Amén. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y voy a leer el 16 en otra versión, y me encanta cómo dice: tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Y dice también la palabra de Dios en Isaías 49, oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, mi siervo eres, oh Monte Oreb, porque en ti me gloriaré. Y por último dice Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciste te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Así que es clarito, Dios nos dice en más de una ocasión a través de su palabra que Él nos escogió. Todos nacimos con un propósito. Antes de que tú nacieras, antes de que tú nacieras, tú ya tenías un propósito. Yo ya tenía un propósito de parte de Dios. En el vientre de tu mamá, allí, cuando nadie te había abrazado, cuando no habías tomado tu primer suspiro, cuando aún no habías llorado por primera vez, Dios ya tenía un plan y un propósito perfecto para tu vida y para la mía. Desde el momento en que naciste, ya tenías un destino en Dios, para Dios y por Dios. Lo vuelvo a repetir, desde el momento en que yo nací, que tú naciste, ya teníamos un propósito, un destino en Dios, por Dios y para Dios. Cada latido de tu corazón, cada día que has vivido, cada día que vivirás, cada respiro, suspiro que has tomado, cada parpadeo que han dado tus ojos, aún hasta tu suegra que te tocó, todo ya lo tenía Dios escogido.
ya lo tenía escrito en su libro, como dice su palabra. Todo momento de tu vida ya lo tenía Dios planeado. Y Dios tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Y tú no eres un accidente, tú no naciste solo para existir, solo para gastar oxígeno. Aún tus errores, aún mis errores, mis culpas, mis dolores, mis malos procesos, mis malos momentos, las pérdidas de seres queridos, las heridas del corazón, decisiones malas que has tomado, aún todo eso, también Dios ya lo tenía planeado y ya estaba escrito en su libro. Sin embargo, el plan perfecto de Dios no está por encima ni tampoco por debajo de tu libre albedrío. ¿Y qué quiero decir con eso? Tu libre albedrío, tus decisiones, tu decisión, eso ya estaba incluido, ya estaba instalado en el diseño de Dios, en el plan de Dios para tu vida. Amén. Porque Dios nos amó tanto y Él es un caballero que Él nos da la decisión de escogerlo a Él o de no escogerlo a Él. Y aunque nosotros le fallemos, aunque yo le falle, aunque me rebelé contra Él, aunque nos rebelemos contra Él, aunque le fallemos, aunque no lo amemos como deberíamos, aún Él así nos ama y aún así Él quiere cumplir su propósito en mi vida, en tu vida. Y por si nos queda duda de eso, dice la palabra de Dios en Isaías 48, del 8 al 12, bien poderosa esta palabra, la palabra de Dios. Dice, si nunca lo habías oído, si nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Por amor de mi nombre, deferiré mi ira, y para alabanza mía, la reprimiré para no destruirte. He aquí, dice el Señor, te he purificado y no como la plata. Te he escogido en horno de aflicción. Por mí, dice el Señor, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no le daré a otro. Óyeme, Jacob, óyeme tú, Israel, óyeme tú, Monte Oreb, dice el Señor, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Disculpen. Así que, aunque nosotros le fallemos a Dios, y Él ya sabía que nos íbamos a rebelar contra Él, pero como dice su palabra, aún así Él nos amó, nos dio un propósito y Él decidió crearnos para su gloria, para su nombre, amén. Y pues para entrar en materia, en el mensaje, en mi testimonio esta noche, pues como muchos saben, o quizás muchos no, yo soy ese ejemplo típico, ¿no?, que se usa en las prédicas de aquel niño que creció toda su vida en la iglesia, en los caminos de Dios, y luego ya además de joven o de tonto como yo, se aparta de los caminos de Dios, y ese fue mi caso, amén. Y al final del día, el motivo principal por el cual le damos la espalda a Dios, nos escondemos, nos alejamos de Dios, es por la iniquidad, porque dejamos que la iniquidad entre en nuestro corazón, es por falta de sumisión a Dios, y porque, no sé si a ustedes les ha pasado, pero como yo llegué a pensar que estaba en control de mi propia vida y que en sí, que yo era dueño de mi vida y que en sí yo era mi propio Dios. Pero dice la palabra de Dios en Romanos 14, del 7 al 8, porque ninguno de nosotros vive para sí, si ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y también nos dice su palabra en 1 Corintios 6:19. ¿No saben que el cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les dio y que el Espíritu habita en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños. Amén. Es importante entender que pase lo que pase, Él es Dios, Él está en control y Él es nuestro dueño. Empezando mi vida en mi niñez, ya hace
varios años. Desde que mi mamá estaba embarazada, por ella oraron, embarazada de mí, no de mi hermano el pollito, de mí. Oraron por ella pastores, profetas, mucha gente, y desde que yo estaba en el vientre de mi madre, a ella le profetizaron que Dios me había escogido, que yo iba a nacer con un propósito para Dios, y sí, pues que Dios me iba a usar, ¿verdad? Yo desde chiquito pues fui sabía que Dios tenía un propósito, que yo era escogido para la gloria de Dios, amén. Y pues en sí mi mamá me empezó a traer a la iglesia aquí a Monte Oreb desde que yo tenía creo que 1 año o 2 años, pero creo que fue 1 año. Literalmente tengo toda mi vida aquí, nací aquí en Monte Oreb es mi casa. Y de niño, conforme iba creciendo, mis padres siempre me inculcaron la palabra de Dios. Crecí en las cosas de Dios, mi vida siempre giraba alrededor de la iglesia y de Dios. En sí de niño yo predicaba, me tocó predicar varias veces en frente de toda la iglesia de niño. También me ponían a predicar en cultos de niños, me ponían a dirigir cultos de niños. Me salía en cualquier rama que hacían. Pasaba a dar poesías, siempre invitaban a mis papás para que me llevaran a mí, a bodas y a quinceañeras de personas para que yo pasara y diera palabras y poesías. Y fue una niñez muy bonita porque pues no hay mejor manera de pasar tu niñez que sirviendo a Dios, de verdad. Y también entre los 8 a 10 años empecé a tocar la batería, me empezaron a dar clases y tocaba la batería. Y pues no era tan buena como Misraim o como Brian, pero me defendía, tocaba bien, ¿verdad? Tocaba la batería para Dios, y era el tocar la batería, el poderle servir a Dios allá arriba en el altar es un privilegio, es un honor, que es muy bonito, amén. Y me acuerdo ahorita, se me viene a la mente una historia también cuando estaba chiquito, entre 5 o 6 años, que estábamos en un parque, mi familia y yo andábamos allí, y me acuerdo que mis papás pensaban que me habían perdido, y voltean a lo lejos y me ven allá, vienen corriendo, y me ven que estoy con un homeless que estaba ahí en el parque, y pensaron que el señor, el tipo me quería robar. Y cuando ellos llegan, se dan cuenta que el homeless, el hombre, está llorando, está quebrantado. Y me acuerdo que en ese entonces yo cargaba siempre una guitarrita azul y siempre andaba tocando alabanzas con mi guitarrita azul. Y llegan mis papás ahí con el hombre y les dice que no sabe qué pasó, pero que yo le había empezado a hablar de Jesús y él sentía algo, y él comenzaba a llorar, a sentir, era el Espíritu Santo al que él sentía, amén. Y muchos ejemplos así de niño que Dios me usaba. Yo iba creciendo en el propósito por el cual Dios me llamó, por el cual Dios me formó. Como dije, tuve una niñez muy, muy bonita. En serio, no me puedo quejar porque la verdad me sobró mucho el amor de mi familia. En sí tuve 2 mamás, a mi mamá, a la hermana Vero Campos, pero también a mi abuelita, que es mi nana. También es mi mamá. Tuve 2 mamás, eso me sobró mucho amor. Me inculcaron buenos principios, buenos valores, muchas nalgadas, ¿verdad? Pero llenas de amor. Pero lo más importante, el temor a Dios, el buscar de Dios desde una edad muy corta. Y en sí, suena raro, pero en sí de niño, como que yo crecí creyendo que éramos ricos, ¿no? Porque por el duro trabajo de mis papás me dieron todo lo que yo quería, lo que yo les pedía, lo que necesitaba. Me dieron, cada año me llevaban de vacaciones, tenía muchos juguetes, muchas cosas. Y no lo digo para presumir, sino para darle honra a mis papás por su trabajo, por ser excelentes padres. Y si un día tengo el privilegio de ser papá, mis papás, mi nana, mis abuelos, mis papás y mis abuelos me dejaron la vara bien alta, porque de verdad, gracias a ellos, tuve una niñez muy bonita, excelente, llena de amor. Y solo quiero decir que
es importante que diga que cuando un joven, así como yo, crece en la iglesia y después de grande se aleja y se va al mundo, se esconde de Dios, de la presencia de Dios, no siempre es la culpa de los papás, porque es muy común que cuando un joven se aleja como yo, se echarle la culpa a los papás. A veces sí puede que sí sea, ¿no? Si tú como padre nunca llevaste a tu hijo a un altar, nunca le enseñaste a adorar a Dios, a buscar a Dios, nunca le pusiste esa atención o en sus actividades que ellos hacen, quizás pueda haber ahí culpa tuya, pero Dios puede cambiar todas las cosas, amén. Pero en mi caso, el yo apartarme de Dios fue mi decisión por mi pecado, por mi ignorancia, por mi iniquidad, amén. Y dice la palabra de Dios y este texto siempre me marca a mí, me llena de gozo, 2 de Timoteo 3, el 14 al 15. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pero luego en la niñez, en la adolescencia, todo fue cambiando y fue en la juventud, cuando eres como un adolescente joven, a la de los 17 años, que yo empecé a cambiar, que me empecé a alejar, a esconderme de Dios, a huir de mi propósito, del cual Dios me había llamado. Y la verdad que después me fui dando cuenta, ¿no?, que la raíz por el cual yo comencé a alejarme fue por un corazón roto, rechazo, por una herida que estaba en mi corazón. A la edad de 17 años tuve mi primera novia, tuve mi primera relación. Y pues bueno, ¿no? La relación terminó, obviamente me cortaron y en ese momento mi corazón fue herido, fui entristecido y pues ahora me río, ¿no? Porque pues no era para tanto, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo pasó esto. Al terminar esa relación, mi corazón fue herido, me sentí triste en sí, pues yo le echaba la culpa a Dios, no sentía reproche contra Dios, porque siempre que nos pasa algo, ¿no?, que hacemos algo malo, es muy común que le echamos la culpa a Dios. Y es importante saber que Dios no tiene la culpa de lo malo que nos pasa. Dios es bueno y para los que le aman todas las cosas obran para bien, amén. Así que me enojé conmigo mismo y después les voy a contar por qué. Y pues me enojé con Dios y le empecé a reprochar a Dios. Y en verdad lo que causó que me doliera tanto en sí no fue la novia, no fue la chava. Aunque en ese momento, obviamente yo pensaba que estaba enamorado. Y sí me dolió, obviamente, como a todos. Pero luego comprendí que solo era infatuación, lujuria, obsesión, pasión. Pero lo que pasó es que de niño, como les dije, siempre tuve todo lo que yo quise, nunca me dijeron que no. Y en sí esta era la primera vez que alguien me decía que no, que alguien me rechazaba, que me decían que no. Y pues como un niño caprichoso, ¿no?, pues era la primera vez que no tenía lo que yo quería. Y también, pues gracias a la niñez que tuve, de niño nunca tuve que pasar por algo malo, por un momento triste o por un proceso malo. Desgraciadamente ahora muchos niños les toca vivir cosas malas desde temprana edad, no sé, divorcios, hogares destruidos, enfermedades. Y gracias a Dios que conmigo no fue el caso. En sí, esta era la primera vez que yo pasaba por un proceso, por dolor, era la primera vez que mi mundo pequeño se derrumbaba o yo pensaba en ese momento, amén. Pero aquí es donde se pone bueno, pero en verdad lo que me hirió y me hizo enojarme conmigo mismo es que vergonzosamente en esa relación, en esa temprana edad, yo entregué mi inocencia y
No es justo decir que me robaron la inocencia porque siempre he tomado a dos personas para pecar. Y después me dolía tanto, ¿no? Porque en ese momento yo tocaba la batería para Dios y como les dije, el poder tocar la batería, el poder servirle a Dios en ese altar es hermoso, es un gran privilegio. Y yo le había fallado a Dios por una chava. Y después de que me había rompido el corazón me sentía más mal porque yo no había amado a Dios como debería. No lo había escogido a Él y yo estaba viviendo en pecado. Eso me hacía enojarme tanto más conmigo mismo, estaba triste. Y yo sabía que Dios me podía perdonar porque cuando fallamos, cuando pecamos, Él nos perdona. Todos vamos a fallar, todos vamos a pecar, porque perfecto solo Dios, amén. Y dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Y yo estaba viviendo en pecado y yo sabía que Él me podía perdonar, pero también es importante mencionar, ¿verdad?, que Dios nos perdona, como dije, cuando fallamos, pero su gracia, su amor no es una licencia para pecar. Así como yo vivía en pecado, su gracia no es una licencia para pecar. Sí, si tú pecas, si tú fallas, como cualquier humano, pídele perdón a Dios de todo corazón y arrepiéntete. Arrepentirse significa decirle no al pecado, voltear a Dios y seguir a Dios y jamás pecar en ese pecado, en eso que hiciste. Pero muchas veces, así como vivía yo, nos acostumbramos a la gracia de Dios porque Él es tan bueno, tan amoroso, y pecamos, nos arrepentimos, volvemos a pecar, repecamos y repecamos, y su gracia es tan linda, su sangre es tan preciosa, pero no es una licencia para estar viviendo en pecado, amén. Y bueno, eso de esa historia, de esa herida de mi corazón fue que se abrieron las puertas en mi corazón a otros espíritus malos y a engaños del enemigo, ¿verdad? Por eso dice su palabra en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. So, es muy importante que cuidemos nuestro corazón, que si alguien nos ofende, que si alguien nos lastima, pedir al Espíritu Santo inmediatamente que nos ayude a perdonar, que nos dé las fuerzas, que nos llene, que quite todo lo que está en nuestro corazón y que Él tome el lugar de eso que estaba allí en nuestro corazón, amén. Y después de que eso pasó, ahí fue a los 17 años que yo comencé a esconderme de Dios, a correr de Dios, y como dije, se abrieron puertas a engaños del enemigo. Y es nuestra naturaleza humana, cuando fallamos o cuando hacemos algo malo o que nos lastiman, es nuestra naturaleza escondernos de Dios. Si un niño chiquito cuando hace algo malo y sus papás lo cachan, ¿no?, el niño chiquito va y se esconde. Es nuestra naturaleza escondernos. Y el ejemplo más claro de eso lo encontramos en Génesis, en el capítulo 3, y es cuando Adán y Eva están en el huerto del Edén, en la mismísima presencia de Dios, porque Dios estaba ahí con ellos, Dios el Padre. Y cómo vino la serpiente, el enemigo, ¿no?, y entra y engaña a Eva, luego Adán se engaña solo. Y qué fue lo que pasa, ¿no? Cuando Dios los descubre, ellos en vez de correr a Dios, pedirle perdón, se esconden de la presencia de Dios. Y dice Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto. Y eso fue exactamente lo que yo hice. Nada más que yo, en vez de esconderme en árboles, me empecé a esconder de mi propósito, de la presencia de Dios, en otras cosas.
Y so, a la edad tenía 17, ya creo que ya 18 años y estaba en la high school, era mi senior year. Y lo primero que yo corrí, vergonzosamente y lamentablemente, fue a la marihuana. En esa edad comencé a fumar, a consumir mucha marihuana todos los días. Y me acuerdo que en esos años estaba de moda una droga nueva, una droga sintética que habían sacado, se llamaba Spice. Ya es ilegal, gracias a Dios, pero se suponía que esta droga era hecha en laboratorio y tenía el mismo efecto que la marihuana. Y la vendían en gasolineras, y a causa de esa droga tan peligrosa, miles de jóvenes perdieron la vida, muchos terminaron en el hospital, y lamentablemente yo fui uno de esos jóvenes que terminó en el hospital una noche a causa de esa droga, ¿verdad? Y bueno, me acuerdo que había consumido, primero me dio un seizure, no sé cómo se dice seizure en español, pero es cuando, creo que es convulsión, no sé la verdad, pero empiezas a temblar mucho y me desmayé. Me llevaron de emergencia al hospital, y me acuerdo que voy al hospital y me acuerdo que le dice a mi mamá que el latido de mi corazón iba 2 o 3 veces más alto de lo regular. Me acuerdo que mi corazón iba a 1000 por hora, literalmente yo miraba como que casi se salía del pecho. Me acuerdo que esa noche yo tenía un miedo que no puedo explicar con palabras. Jamás en mi vida he tenido un miedo como esa noche. Y era porque yo sabía que quizás estaba a punto de morirme y que si yo moría me iba a ir al infierno. Tenía tanto miedo, y me acuerdo que ya estaba ahí en el hospital, en la cama de emergencias, y volteo a ver a mi mamá. Todavía me acuerdo de su mirada, y me acuerdo que sentí una impotencia y le decía: mami, ayúdame. Help me, mom. Y ella me decía: no puedo hacer nada, pero vamos a orar, pídele perdón a Dios, pídele perdón a Dios. Y yo, estando ahí, me imagino, ¿no?, que el enemigo, Satanás, estaba ahí listo, sus demonios estaban allí listos para llevarse mi alma, y me imagino que él estaba frente a Dios y le decía: hey, es tiempo de llevarme a él te falló, me lo llevo. Pero yo me imagino, es más, no me imagino, yo sé que así fue. Jesús allí estaba a mi lado con su amor, ahí estaba Jesús a mi lado. Y yo me imagino a Jesús frente al Padre y le decía: no, tú le prometiste a su mamá que tú tenías un propósito para este joven, y así no es como termina su vida, así no es como termina su propósito. Y gracias a Jesús, a Dios, al Padre, por su amor, que luchó por mí, con su amor luchó por mí, y por su gracia, por su amor, en esta noche estoy de pie predicando y testificando. Amén. Y dice la palabra de Dios en 1 de Juan 2: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En esta noche Jesús para mí fue mi abogado, y fue mi amigo, mi mejor amigo, es mi mejor amigo, y yo sé que Él estuvo ahí conmigo, amén, como lo ha estado cada día de mi vida, como está contigo cada día de tu vida. Y me quiero dirigir a las mamás, a todas las mamás que están orando por algún hijo perdido, por un esposo, o cualquier persona que esté orando por alguien. Mamá, no dejes de orar, no dejes de guerrear, no dejes de pelear por tus hijos. La oración tiene poder, y yo soy testigo de eso. Literalmente tu oración puede salvar a tus hijos del infierno. Sigue peleando por tus hijos con oración, con ayuno y por medio de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, Santiago 5:16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. Y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración tiene poder. Amén. Y bueno, pues Dios, gracias a Dios, me libró de esa.
pero no agarré la onda. En vez de correr a Dios, ahora sí, Él me jalaba con sus lazos de amor, intentando de amarme, y yo siguiendo, escondiéndome de Dios, como un niño caprichoso. Y ya tenía 18, 19, creo que ya apenas había entrado al colegio, y lo siguiente en lo que yo me comencé a esconder de Dios y de mi propósito fue en las fiestas, en el alcohol y en relaciones ilícitas. Hubo un año, una temporada que comencé a ir a muchas fiestas, salía vergonzosamente a las fiestas, jueves en la noche, viernes, sábado. Estaba tomando mucho alcohol y viviendo en malas relaciones, en pecado. Pero ahora le doy gracias a Dios, y ahora entiendo que aun cuando nos escondemos de Él, aun cuando andamos viviendo en pecado y cuando andamos alejados de Él, Él comienza a trabajar su propósito en nosotros. Aún en medio de eso, Él comienza a trabajar. Y digo esto porque fueron las fiestas que conocí a Leticia, la que ahora es mi esposa. Ahí la conocí. Y en serio, ahora digo, mi esposa es lo mejor que me pudo haber pasado. Ciertamente, Leticia, mi esposa, es la mujer que Dios tenía para mí. Ella es tan especial, la amo tanto, y es la que me peina. Vengo bien peinadito y mi esposa es la que me peina, amén. Amén. Luego de las fiestas y del alcohol, comencé a esconderme en alguien más. Y después de un año y medio, gracias a Dios, sí dejé ir a las fiestas y vivir en esa vida. Pero no fue por el motivo correcto, no fue porque regresé a Dios, porque regresé a sus brazos, sino porque entró en mí un espíritu muy malo de arrogancia, de autosuficiencia y de otras cosas. Y dejé de ir a las fiestas y a tomar alcohol y todo eso porque yo me sentía superior a todos los jóvenes que andaban allá perdidos en el mundo. Yo decía así, no, es que esos son unos losers allá perdiendo en la vida, yo no tengo tiempo para eso. Y me hice bien arrogante, desgraciadamente, ¿verdad? Y lo siguiente que fue lo que yo empecé a hacer, que me metí mucho, fue en el bodybuilding, en el gimnasio, en las pesas, en las dietas y en esa vida. Y antes de continuar, es importante decir, no es malo, al contrario, es muy bueno que comas saludablemente, que vayas al gimnasio, que hagas un deporte, que salgas a caminar, a pasearte en bicicleta, a que te cuides, ¿verdad? Porque somos templo del Espíritu Santo, por eso somos alma, espíritu, pero también somos cuerpo. Hay que cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? Para poder tener energía y fuerzas para hacer la obra de Dios. Dice la palabra en 1 Timoteo 4, 7 al 8. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Y en esta etapa de mi vida, como les dije, me metí mucho en el bodybuilding, en el gimnasio. Era mi vida, yo me desvivía por las pesas, por el gimnasio, por la vanidad. Y como dije, no es malo, pero todo lo que le quita el primer lugar a Dios, todo lo que se convierte en tu Dios, es pecado. Y para mí el bodybuilding, las pesas, la vanidad, era mi primer lugar. Yo me desvivía por eso, y por eso es pecado. Porque dice su palabra en Mateo que no le podemos servir a dos amos, a dos dioses, porque le seremos fiel a uno y le fallaremos al otro. Así que todo lo que le quita el primer lugar a Dios es pecado. Amén. Y duré un tiempo así y pues ya no voy tanto, se me nota, ¿verdad? Pero pues trato de vivir saludable, voy de vez en cuando y como más o menos saludable. Pero después, y esto es lo más reciente, estos son los últimos 2 años, donde yo me escondí, y el engaño más, para mí, más peligroso del enemigo que entró a mi vida, porque el enemigo es muy astuto y él se viste de ángel para engañarnos. Él era un ángel antes y sabe cómo ponerse la ropa de ángel, dice su palabra, 2 Corintios 11:14.
Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. En ese tiempo yo estaba en el colegio, ya estaba a punto de terminar. Y también después de que terminé el colegio, mi carrera, y entró a mí, como les dije, un espíritu diabólico muy grande de arrogancia. Y ese se trajo a todos sus primos y a todos sus parientes con la arrogancia, entró a mi corazón, autosuficiencia, orgullo, egoísmo, narcisismo y apatía. Y la prédica del pastor hace creo que 2 o 3 semanas me impactaba tanto como él hablaba de Saúl, ¿no? Como Saúl era humilde y Dios lo escoge, pero a Saúl la arrogancia, se le suben los humos, se obedece a Dios y pues se le acaba su lugar como rey. Y me reía tanto porque estábamos en la prédica, yo y mi esposa, y todas las citas que leía el pastor, yo ya las tenía highlighted porque así Dios ha tratado conmigo, porque así me había pasado a mí como Saúl, ¿no? Me hice bien arrogante y también en medio de ese proceso también me entró, no sé por qué, pero un amor al dinero, al éxito y a mi futuro, un amor al dinero bien tonto, de verdad. Para hacérselas más corta, en esta temporada de mi vida, yo me sentía superior a los demás, no aceptaba consejo, solo pensaba en el dinero y cómo me iba a hacer rico un día. Es todo lo que yo hablaba en serio. Ahora pienso atrás y me doy asco a mí mismo, ¿no? Hablaba del dinero, de quién iba a ser rico, de cómo iba a hacer negocios. Yo compré muchos libros y cursos sobre de negocios, sobre del éxito, de formar buenos hábitos, de la mentalidad de a growth mindset, de negocios, de cómo invertir, de tantas cosas así, ¿verdad? Y yo miraba puros en Instagram y YouTube, puros motivational speakers, motivadores, y también ahora ya, lamentablemente, pero también hay muchos predicadores modernos que en sí hablan mucho, enfocan mucho sus prédicas acerca del éxito, de la abundancia, del dinero, en vez de que las prédicas sean enfocadas en Jesús, porque Jesús siempre tiene que ser el centro de nuestras vidas, de cada prédica. Y es todo lo que yo miraba, ¿no? Videos, cursos, libros de todo eso. Yo ya supuestamente a esa edad yo ya tenía mi futuro planeado, ¿no? Y decía, no, es que a esta edad voy a tener esta cantidad juntada, luego voy a empezar este negocio, luego voy a invertir el dinero y luego voy a sacar un préstamo para poner apartamentos y luego yo y mi esposa nos vamos a mover a Tucson y yo ya tenía mi futuro planeado, pero gracias a Dios que Él viene y interrumpe nuestros planes carnales, tontos, y Él lo hace todo mejor, amén. Y yo vivía afanado sobre mi futuro, vivía afanado sobre el éxito, sobre hacer mucho dinero un día, sobre las cosas materiales, el poder ir a viajes, el tener un penthouse, el tener carros y todas esas cosas que en verdad no importan. Tenía tanto afán, vivía tan afanado por el día de mañana que tenía yo mucha ansiedad acerca de mi futuro y intenté poner unos cuantos negocios y al principio funcionaban, pero después no funcionaban. Y era tanto mi afán, mi ansiedad, que después yo me sentía triste, me sentía un fracasado, porque yo quería tanto y no lograba hacer nada. Y ahora me da risa y me siento tan mal porque ahora no se cree que a cierta edad ya tienes que ser rico, ya tienes que haber logrado eso. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros, amén. Tenía la conciencia tan cauterizada, estaba enfermo de la mente, estaba tapado, mis ojos tenían escamas que a veces venía a la iglesia y las prédicas cuando hablaban de estos temas me molestaban, ¿no?
me rebotaba la palabra. Me acuerdo a veces, vergonzosamente, en serio, una vez el pastor predicaba y me acuerdo que decía que el amor al dinero es la raíz de todo mal, ¿verdad? Y yo decía en mi cabeza, vergonzosamente, decía, no, es que eso dicen porque no tienen, pero un día voy a ser rico y voy a venir, voy a pagar la deuda de la iglesia y yo estaba tan enfermo, tenía la mente bien cauterizada, pero gracias a Dios por su gracia, Él me cambió, me renovó y me ha hecho libre de esos demonios y de esa mentalidad cauterizada, amén. Y después voy a explicar cómo Dios ha tratado conmigo, cómo me ha cambiado gracias a su gracia, a su misericordia. Pero aquí tengo en mis notas el shifting point. Aquí fue donde comenzó a cambiar todo para bien. Y todo comenzó a cambiar en mi vida. Bueno, antes de que continúe, yo vivía así, escondiéndome de Dios en todas esas cosas, en las fiestas, en el alcohol, en el bodybuilding, en esa mentalidad cauterizada, en el afán de esta vida. 7 años, casi 7 años viví así. Pero gracias a Dios, ahora estoy en sus caminos y tengo una relación con Él, amén. Todo empecé a cambiar más o menos a este tiempo el año pasado, en octubre del 2019 comenzó todo a cambiar. Y me acuerdo que estábamos en nuestro apartamento y mi esposa y venía un amigo de nosotros de la familia y hace rato que no lo veía y platicábamos y no sé de qué hablábamos, pero me acuerdo que le dice a mi esposa, no, es que Tavis ya es cristiano. Y le decía, ay, ¿a poco sí? Y me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué cambiaste o qué? Y en ese momento pues yo le decía, pues no sé, nomás comencé a cambiar. Pero ahora entiendo que ese no sé por el cual yo comencé a cambiar y sigo cambiando es el Espíritu Santo, es la gracia de Dios. Es el Espíritu Santo que me ha hecho volver en sí, que ha quitado las escamas de mis ojos, amén. Es el Espíritu Santo el que nos redarguye de nuestros pecados, el que nos hace saber, hey, estás mal, pídele perdón a Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que es el Espíritu Santo el que viene, nos convence de que estamos mal y nos ayuda a arrepentirnos, amén. Y también es el Espíritu Santo el que pone en nosotros ese hambre, el querer cambiar, el querer buscar a Dios. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, amén. Y como les dije, es el Espíritu Santo el que me ha hecho volver en sí, el que ha quitado las escamas de mis ojos, como la parábola del hijo pródigo, ¿no? Él rechaza a su padre y se va, ¿no? Y luego después reconoce, vuelve en sí y sabe que tiene que volver hasta su padre. Dice Lucas 15:17, hablando del hijo pródigo, y volviendo en sí. Y así siento yo, volví en sí, gracias a Dios. También dice la historia de Pablo, cuando Pablo se convierte a Dios, ¿no? Hechos 9, 17 y 18. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos las escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y así le doy gracias a Dios porque me encontré con Jesús, vino a mi vida, me llenó de su Espíritu, quitó las escamas de mis ojos y ahora soy salvo. Y le doy muchas gracias a Dios por eso, amén. Como les digo, comenzó todo a cambiar en octubre, para no hacerla tan larga. En octubre yo y mi esposa vivíamos en otro apartamento y me acuerdo que nos estábamos alistando para venir el domingo en la mañana a la iglesia y cuando voy a la cocina a tomar café, pasa un ratón
asqueroso. Entonces yo pues empecé a poner trampas, ¿no? En la casa y abro los gabinetes del zinc y voy a poner una trampa abajo y me doy cuenta que hay mucho black mold y luego empiezo a ir alrededor del apartamento y me doy cuenta que hay black mold en los closets. Y el black mold es muy malo, ¿no? Es muy malo para tu respiración, para tus pulmones y en ese momento, en esa etapa de nuestras vidas, mi esposa había sido diagnosticada y estaba batallando con lupus. Luego el Señor la sanó, pero después ella les va a contar su testimonio poderoso. Pero bueno, entonces le hablo a los dueños del apartamento enojado y les digo, hey, hay black mold, lo van a venir a arreglar, ¿qué van a hacer? Y ellos nos dicen, sí, pero ya no pueden vivir ahí y tienen 2 días para salirse. Así que busquen a dónde irse. Y me acuerdo que en ese momento me entró una impotencia y no era para tanto, bueno, sí era, pero no era como si íbamos a ir a vivir a la calle, ¿no? O sea, fuimos y vivimos en la casa de mi suegro por 1 mes, pero en ese momento, no sé por qué, me entró una impotencia. Me sentía así porque pues andaba yo en eso, ¿no? De querer hacer negocios y que supuestamente iba a ser rico un día y ahora no tenía ni dónde vivir. Pero ahora fue el Espíritu Santo el que me hizo sentirme así, como que me hizo sentir que yo lo necesitaba a Él y por fin yo reconocía que necesitaba a Jesús, que necesitaba voltear a Él. Y me acuerdo que en ese momento, ¿no? En esta semana le escribí a mi mamá y le dije, hey mom, cómprame una Biblia en inglés. Me compró mi Biblia y desde ahí empecé a leer mi Biblia otra vez. También desde ese momento, gracias al Espíritu Santo, de repente decidí ya no escuchar música mundana y desde ese momento comencé a escuchar pura música cristiana. Amén, puras alabanzas que adoran y exaltan el nombre de Dios. Y lo chistoso, ¿no? Cuando andábamos yo y andábamos limpiando el apartamento, el ratón nunca cayó, las trampas ahí, sino que el día cuando voy a entregar las llaves a los dueños, cayó el ratón. Y era el propósito de Dios que nosotros saliéramos de ahí, porque cuando fuimos a buscar otros apartamentos andábamos buscando y ninguno nos gustaba, sino donde vivimos hoy. Me acuerdo que llegamos y desde que entramos, inmediatamente yo y mi esposa sentimos que ese era el lugar donde íbamos a vivir. Y ahora comprendo que ese era el apartamento, el hogar el cual Dios tenía para nosotros, porque ahí iba a ser donde yo iba a volver a formar mi altar, donde yo iba a comenzar a tener intimidad con Dios, donde yo iba a pasar tiempo y conocer otra vez a Jesús. Amén. Y me acuerdo durante también ese tiempo Dios ya estaba empezando a tratar conmigo y estamos en iglesia y está predicando un hermano y está predicando acerca de Nabucodonosor, ¿verdad? Y pues si no se saben la historia de él, está en Daniel. En el libro de Daniel, él era un rey que básicamente se hizo bien arrogante, se le suben los humos y Dios lo tiene que humillar para hacerlo volver en sí, recapacitar que todos necesitamos de Dios, tanto que él se comienza a arrastrar en la tierra como un animal y así como yo, él tenía una mente cauterizada. Me acuerdo que se termina la prédica y me habla el pastor y me dice, mi hijo, ya tengo tiempo tratándole de decir esto, pero cuando estaba la prédica, usted estaba sentado y yo miraba arriba de usted como letras, como una nube que decía Nabucodonosor. Entonces fue ahí que yo comprendí que tenía que cambiar y fue ahí donde Jesús me empezó a moldear y a tratar con esa autosuficiencia, esa arrogancia que yo tenía, con ese espíritu de Nabucodonosor que yo tenía. Amén. Luego, antes de que empezara pues todo esto del virus, la pandemia, me acuerdo que estuvo aquí Anita Sánchez, el servicio antes de que cerráramos. Y yo y mi esposa estábamos contemplando el no venir, ¿no? Pues a causa de lo que estaba comenzando a ocurrir con el virus. Pero lo de gracias a Dios que decidimos venir, porque me acuerdo que pasé al altar esa noche y yo estaba orando y pues aún me sentía mal y culpable, ¿no? Porque por los años que había desperdiciado y yo orando, sintiéndome culpable. Y me acuerdo que venía Anita Sánchez y todavía me recala aquí su voz y me dice,
¿por qué dices que no puedes? ¿Por qué dices que no puedes? No es en tus fuerzas, es en mi nombre, en el poder del Espíritu Santo. Recuerdo que en ese momento, yo sentí la presencia de Dios tan especial, como una presencia que jamás había sentido en mi vida, una presencia tan fuerte. Me acuerdo que en ese momento pude levantar mis manos, comencé a adorar a Dios en voz alta. Yo tenía años, como 6 años, que no podía levantar mis manos y adorar a Dios en voz alta porque yo estaba atado. Ese momento el Espíritu Santo me llenó, y también ese fin de semana a través de la hermana Sánchez, Dios sanó a mi esposa de lupus. Mi esposa literalmente sintió como la enfermedad se fue de sus caderas, pero ella pronto les va a contar su testimonio, amén. Y bueno, luego empezó la cuarentena y para mí yo le llamo la cuarentena divina, porque quizás para muchos ha sido un año muy difícil, pero yo le digo a mi esposa, gracias a Dios, para mí este ha sido el mejor año de mi vida. El año pasado fue hermoso porque me casé, mi boda fue hermosa, pero este año ha sido todavía más bonito porque me he reconciliado con Jesús. En medio de esa pandemia, en la cuarentena, pues como no teníamos nada que hacer, fue donde comencé a orar, a leer mi Biblia, a pasar tiempo con Jesús. Y a través de todo esto que está pasando, Dios ha sido fiel. Me ha bendecido a mí, a mi hogar, no nos ha faltado nada. Pero lo más importante, como les digo, ahora tengo una relación con Jesús. Ahora conozco a Jesús. No solo conozco de Jesús, sino conozco a Jesús. Amén. Y en medio de todo este proceso, Dios ha comenzado a tratar conmigo intensamente acerca de la arrogancia y de la autosuficiencia a través de sueños y de su palabra. Me acuerdo una noche, hace unos 3 meses creo, estaba durmiendo y yo tenía un sueño. En mi sueño, pues, yo estaba soñando que yo estaba en el altar aquí en Monterrey, y era cuando la iglesia todavía estaba cerrada, y en mi sueño paso al altar y estoy orando, y viene la pastora. Hasta en mis sueños traigo a la pastora. Y todavía también me recala su voz y viene y me dice: ate todo espíritu de autosuficiencia en el nombre de Jesús. Usted tiene que atar todo espíritu de autosuficiencia en el nombre de Jesús. Todo espíritu de autosuficiencia se va en el nombre de Jesús. Y así comienza a tratar Dios conmigo, y me levanto en la mañana, abro mi Biblia y Dios me lleva a Job 13, 14 y 18 como para to reassure me, para rectificarme su palabra, y dice la palabra de Dios: sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de su soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Wow. Y luego, también en ese proceso, Dios me habla a través de otro sueño. Y en ese sueño me acuerdo que me tocaba predicar, y iba a predicar otra vez, así como lo estoy haciendo esta noche. Nomás que me acuerdo que llegaba al servicio, era en el templo, y yo llegaba a predicar y me sentía muy preparado, ¿no? Y llegaba con mis notas, mis apuntes, subía al púlpito, agarraba el micrófono y luego se me iba la vista, no podía ver nada. Y podía ver, pero se miraba así nomás como una luz, como cuando volteas a mirar a ver al sol. Y no sé por qué, pero yo le gritaba a Ujier y decía: hermano, por favor, préndame las luces, no puedo ver a nadie. Y le decía, y no miraba a nadie, y le decía otra vez: hermano, por favor, préndame las luces. Y me acuerdo que gritaba a Pancholín: Dios lo bendiga, Pancholín. Y decía: hermano, ¿qué quiere que hagamos? Ya están prendidas todas las luces, ya hasta abrimos las puertas, ¿qué le pasa? Y yo no podía ver, perdía la vista, y decía: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a predicar? Ni siquiera me sé el texto de memoria que voy a usar. No, pues, y me comenzaba a paniquear, a friquearme, y ya en eso me levanto y abro mi Biblia en la mañana, y Dios me lleva en 1 Corintios 4:20 y dice su palabra: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder.
Otra vez Dios, a través de ese sueño, a través de su palabra, hablando, moldeándome, tratando con esa autoeficiencia, esa arrogancia, diciéndome que el día que yo predique no es que tanto sepa yo, no es que tanto me prepare, más bien es el poder de Dios, es el poder del Espíritu Santo, es su palabra, es Jesús. Amén. Y a través de todo este proceso, en esta cuarentena, Dios, como les digo, ha comenzado a tratar conmigo acerca del amor al dinero, del éxito, de mi futuro, a través de la Biblia. Y la Biblia, su palabra, es el único libro que cuando tú lo lees, ella te lee a ti. Tú te sientas a leer la Biblia y el Espíritu Santo y la palabra de Dios te comienza a leer a ti lo que tú necesitas. Y unos versículos que Dios me ha dado y que me ha moldeado a través de su palabra, Mateo 6, 24, el 33 y 34. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. No se puede servir a Dios y al dinero. Busquen el reino de Dios por encima de todas las cosas y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. También Dios me hablaba en 1 Timoteo 6. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Ahora sí me cae y me entra en la cabezota. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos, así como vivía yo, caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Y ahora sí dice el 10, y ahora lo recibo y lo doy gracias a Dios por su palabra, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Y Mateo 19, 23 y 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico al reino de los cielos. Otra vez digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Así ya no quiero ser rico. Y por último, Mateo 16, 26. ¿De qué les sirve ganarse el mundo entero y perder la vida eterna? ¿Habrá algún valor terrenal que compense la pérdida del alma? Y ahora comprendo que Dios no nos llamó y no nos creó para hacernos ricos, ni para hacer negocios, ni para vivir una vida de vanidad y afanados aquí en las cosas terrenales. Al contrario, Él nos creó para adorarlo, para darle gloria y para ganar almas para Él. Amén. Y lo doy gracias, como decía, porque Él me hizo volver en sí. Ahora, en serio, honestamente, no me importa si soy rico, si hago negocios X. Ahora no me afano por el día de mañana. Solo quiero seguir conociendo a Jesús. Quiero que Él sea mi amigo y que yo pueda ser su amigo. Y solo quiero hacer su perfecta voluntad. Y ahora en estos días, así como me pasó a mí, es tan común, ¿no?, que vivimos tan preocupados por el afán de esta tierra, nuestras carreras, nuestros trabajos, el que tenemos, el que queremos tener, y perdemos el enfoque en la vida eterna, que es lo que en verdad importa. Y si nos pusiéramos a pensar, la vida aquí en la tierra, aunque viviera 100 años, es como un segundo, como un semisegundo comparado a la vida eterna, y le ponemos tanta atención a esta vida terrenal que descuidamos dónde vamos a pasar la eternidad. Dice la palabra de Dios, Santiago 4:14, cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es nuestra vida, es como neblina, como una espuma que es y en 30 segundos ya no ves.
Amén. Y ahora gracias a Dios puedo decir que soy feliz y tengo una paz inmensa en mi corazón. En serio, le doy tantas gracias porque Él ha llenado de gozo mi corazón y de una paz verdadera. Dice Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. También dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y literalmente para mí eso ha sido Jesús. Su paz, su amor me llena y no logro comprender cuán bueno es Él, cuán preciosa es su paz. Él es mi Jehová Shalom. Amén. Ahora sirvo en la iglesia de Ujier, algo que nunca me imaginé. Ahora soy Ujier aquí en Monterrey y es muy bonito servir. Y Dios me ha bendecido con una esposa maravillosa y un hogar hermoso, donde hay armonía, hay amor, pero sobre todo donde está la presencia de Dios. Amén. Ahora puedo decir que ahora sí tengo una relación íntima con el Espíritu Santo. Ahora puedo platicar con Él todos los días. Ahora puedo correr hacia Él. Puedo leer su palabra. Y un detallazo del Espíritu Santo, porque Él conoce las peticiones de nuestro corazón y Él nos ama tanto. Hace como 2 meses Dios me dio el privilegio de tocar la batería una vez más. Me invitaron a tocar en una iglesia en Las Cruces y fui a tocar. Tenía mucho que no tocaba, pero fui para Dios. Le decía gracias mi Jesús por esta oportunidad de que me das una vez más de tocar para ti. Espero que te guste y aunque sea la última vez, gracias por permitirme tocarte la batería una vez más. Mi esposa pudo ver tocarme por primera vez, tocar la batería y mi abuelita también pudo verme tocar la batería, amén. Y fue algo tan especial, amén. Y ahora en verdad entiendo el plan de Dios en mi vida y con mi esposa y en toda mi vida. Una vez orando recientemente, platicando con el Espíritu Santo, yo oraba y yo le decía que pues yo me sentía todavía un poco triste y culpable por haber desperdiciado 7 años de mi vida sin tocar la batería para Él, sin predicar, sin pasar tiempo con Él, ¿verdad? 7 años que vivía alejado de Él. Y Él, en medio ahí de esa plática, Él hablaba a mi vida, Él hablaba a mi corazón y me hacía sentir, y Él me decía, no te equivoques, yo soy perfecto, porque yo soy Dios y yo no me equivoco. Y aún esos 7 años ya estaban escritos en mi libro. Esos 7 años fueron parte de tu proceso. Y a través de todo lo que pasó es por eso que ahora estoy aquí de pie predicando por su gracia. En medio de ese proceso conocí a mi esposa y ella, lo más importante es que ella pudo conocer a Jesús. Ella tuvo una vida muy difícil. Ella pudo conocer a Jesús, pudo ser libre. Ahora también le sirve a Dios y es una guerrera llena del Espíritu Santo. Y qué bonito, ¿verdad? Y lo más bonito es que ahora yo y ella tenemos la oportunidad de predicarle y ganarnos a su familia para Dios, porque ella tiene una familia muy grande que pues han tenido vidas difíciles y ahora tenemos la oportunidad de también llevarles la palabra a ellos. Y lo bonito es que el plan de Dios va más allá de nuestros propios planes personales. El plan de Dios no solo abarca nuestra vida, sino el plan de Dios abarca tu vida, pero también abarca la vida de los demás. Porque Dios es perfecto y Él está en control de todo, amén. Y viví tanto tiempo peleando, luchando con Él, escondiéndome y Él jalándome con su amor, ¿no? Y aunque usted, así como yo, aunque usted se viva rebelando contra el destino y el propósito que Dios tiene para su vida, el amor, la gracia y la misericordia de Dios te va a perseguir, te va a jalar y te va a alcanzar. Él tiene
Él literalmente es amor, tiene tanto amor que no vas a poder contra su amor, así que ya no sigas corriendo, no sigas escondiéndote de Dios, vuelve a Dios, vuelve a sus brazos. Y ahora, con tanto tiempo que viví alejado de Él, que intenté apagar al Espíritu Santo que siempre ha estado dentro de mí, pero ahora me encuentro diciéndole como Jeremías: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Y dice el 9, y dije, como decía yo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, pero había en mi corazón como un fuego ardiente, el Espíritu Santo metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y Él me sedujo, me enamoró, y le doy muchas gracias por su amor, por su plan perfecto en mi vida. Amén. Y ya para cerrar, ¿cómo podemos poner juntos el amor de Dios y su plan, su propósito perfecto? Es uno, van juntos siempre su plan y su amor. Ahora vivimos en unos tiempos donde el mundo se está poniendo feo, y la palabra de Dios dice en Mateo 24, 12, 13, y por haberse multiplicado la maldad en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. Y ahora podemos ver cómo el mundo es malo, ¿verdad? Y ahora está como de moda, ¿no? Que muchos se preguntan si Dios es real. Muchos se preguntan que por qué pasan tantas cosas malas si Dios es bueno. Otros se preguntan que si Dios es Dios y Él sabe todo, ¿por qué nos creó si sabía que algunos irían al infierno? Y Dios no manda a nadie al infierno. Tú escoges dónde pasas tu eternidad. Al contrario, el camino al infierno es un camino así ancho, grandote, ¿no? Donde es muy fácil entrar, pero vino Jesús y Él puso su cruz en medio de ese camino para que nosotros volteáramos a su cruz, para que lo volteáramos a ver a Él y para que lo escogiéramos a Él. Él vino, por medio de su sacrificio nos salvó y nos ha dado vida eterna. Amén. Y para contestar la pregunta de si Dios es bueno, déjame decirte que Dios es bueno. Dios siempre es bueno y Él es amor. Yo me imagino un día, no, antes de la existencia, antes de que fuera el pensamiento de la existencia, el tiempo, allí ya estaba Dios, Dios Trino, ya estaba Dios, Jesús y el Espíritu Santo, uno en tres y tres en uno, ya estaban ahí. Dios no necesitaba nada porque Él es todo, pero Él es amor, que su amor es incontrolable. Se imaginó que se le salía tanto el amor que le dijo, pues vamos a crear, ¿no? al universo, al planeta, y vamos a crear a los humanos para mostrar, para dar un poco de nuestro amor. Así que Dios, cuando Él no necesitaba a nada ni nadie, decidió crearme, decidió crearte. Pero como Él es Dios, Él ya sabe todo lo que fue y todo lo que será. Él ya sabía que íbamos a pecar, que le íbamos a fallar, que no lo íbamos a amar así como Él nos amó. Y Él también sabía que se iba a arrepentir de crearnos, dice Génesis 6:6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. Y si lees el contexto, no se arrepintió, o sea, como que se equivocó, porque Dios no se equivoca, pero se arrepintió, o sea, que le dolió su corazón, lo herimos a causa del pecado. Y a pesar, Dios ya sabía que le íbamos a fallar, que Él se iba a sentir herido y que por causa de nuestro pecado, Él iba a tener que mandar a Jesús, a su único Hijo, para morir por nosotros, perdonarnos y darnos otra oportunidad. ¿Y te imaginas tú tener que dar a tu único Hijo? ¿Te imaginas tener que dar a lo que más amas para perdonar a alguien que te falla? Yo no me puedo imaginar tener que entregar a mi esposa por alguien que no me ama, pero gracias a Dios, que Él no es como yo, que Él no es como nosotros. Dios es bueno y Dios es amor.
Así que a pesar de todo eso, Dios ya sabía todo eso antes de que fuera y dijo, it's okay. Yo ya decidí amarlos. Decidió y Él nos creó con un propósito, porque Él nos ama, porque Él te ama. Amén. Y dice su palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ya para terminar, solo te quiero decir que si en esta noche o quizás estás pasando por un proceso malo, quizás has perdido a un ser querido, no sé, estás pasando por un mal momento, Dios siempre está en control, aunque a veces sea difícil entender. Dios está en control, y si tú dejas de pelear contra Dios y mejor platicas con Él, corres a sus brazos de amor, si tú logras entender que es su plan, entonces ahí Dios se va a glorificar en medio de tu proceso, y vas a comenzar a entender tu propósito en Dios. Que aunque el viento, la marea mueva tu barca, acuérdate de que Dios es el que mueve el viento. Dios siempre está en control, Dios te ama y Dios tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Amén. Y para terminar, voy a hacer una pequeña oración. Si gustan, al terminar van a estar pasando los anuncios, y si gustan, mediten en la adoración, en la alabanza que se va a estar tocando, mediten en su presencia y déjense querer. Amén. Y bueno, pues Dios los bendice. Y Dios, en esta noche, Padre, te doy muchas gracias por tu palabra, Espíritu Santo, porque eres tú el que ha venido a hablar, a nuestros corazones, a nuestras vidas, hacernos saber, Padre, que tú nos escogiste a cada uno de nosotros desde el vientre de nuestra madre con un propósito, a pesar de que sabías que te íbamos a fallar. Aún así tú nos amaste, porque tú eres amor. Padre, Espíritu Santo, te pido que llegues a los corazones, que tú quiebres los corazones de piedra, que tú llegues a lo más profundo donde nadie puede llegar, que tú cambies las vidas, Padre. Que esta prédica, que este mensaje, Padre, no haya sido en vano, sino que llegue a las vidas, Padre. Haz tú lo que tengas que hacer, Espíritu Santo, porque tú eres todopoderoso. Así te pido, Dios, por cada familia de Monte Oreb, por mis pastores y por cada persona que ha escuchado esta prédica, este mensaje. Bendícelos, Padre, y ayúdanos, prepáranos para tu regreso, Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendice, hermanos. Aún antes de hablar, tú cantabas sobre mí. Eres tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu vida en mí. Tú eres amable hacia mí. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas de entregar.
montaña que no subirás persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome.